Bien, vamos a hablar sobre, este seminario se trata de las noticias falsas, que cómo podríamos nosotros trabajarla en el aula de ciencia, ¿ok? Y esta es un outline, o es más o menos lo que vamos a hablar durante la presentación, ¿ya? Am, Básicamente en que estamos como comunidad de aprendizaje, porque como colegas somos toda una gran comunidad de aprendizaje, nos enriquecemos de nuestra experiencia, nos enriquecemos de las ideas que estamos teniendo, de lo que nos puede surgir, lo que nos puede surgir, ¿ok? Vamos a hablar un poco de alfabetización científica, que no sé si han escuchado este término, que es muy importante en tiempos de COVID, muy importante en tiempos del coronavirus, ¿sí? Vamos a hablar de ciencia, de naturaleza de la ciencia, indagación científica a distancia, y también vamos a fortalecer las habilidades científicas por medio de las noticias falsas y temas sociocientíficos. Y también voy a, al final, dar alguna idea de actividades que nosotros podríamos desarrollar a distancia, ¿sí? A ver, me parece raro esto que no me... Ok, me siguen viendo, ¿cierto? Sí, ahí te vemos que Perfecto. antes se veía la pantalla pequeñita y ahora se ve en amplia. Ah, O sea, ahora, perfecto. ahora se ve bien. Sí te vemos, Le sí te vemos encontré, bien. le encontré el asunto entonces. Ok, empecemos. Cuando nosotros hablamos de alfabetización científica, estamos hablando de el fin que tiene el estudiar ciencia, o el fin de enseñar ciencia en la escuela. Ya, el fin de enseñar ciencia en la escuela no es necesariamente que nosotros seamos capaces como docentes de transmitir conocimiento, principalmente porque tenemos un currículum que así nos lo enseña o nos lo dice, sino que también desarrollar habilidades con los estudiantes y también desarrollar actitudes, ¿sí? Ahora, ¿pero para qué? Porque principalmente los y las estudiantes deben adquirir conocimientos, actitudes y habilidades para responder a problemas, ¿sí? Um, Deben responder a problemas personales, sociales y globales en la clase de ciencia. ¿Pero qué significa estar alfabetizado científicamente? Básicamente significa que un estudiante o un profesor usa conceptos científicos, habilidad y valores en la toma diaria de decisiones, entiende cómo la sociedad influye en la ciencia, así como la ciencia influye en la sociedad, entiende que la sociedad controla la ciencia a través de la asignación de recursos, reconoce las limitaciones, así como la utilidad de la ciencia en la promoción del bienestar humano, y también conoce los principales conceptos, hipótesis, teorías de la ciencia, y es capaz de usarlo, ¿sí? Aquí hay algo que tiene que ver con poder, básicamente, tiene que ver con la ciencia se controla y se hace ciencia en base a los recursos que nosotros recibimos, o que otorga el Estado, o que otorgan organizaciones para hacer ciencia, ¿sí? Lo que se invierte en ciencia en Chile es bastante poquito en comparación con los países desarrollados. Entonces, claro, a poquitos recursos, poquita ciencia nosotros producimos. Por lo cual, nosotros compramos básicamente conocimiento científico de otros países, ¿ya? Y esto queda claro, por ejemplo, con el uso del cobre. Nosotros somos un país que entrega recursos, que tiene recursos propios. Extraemos el cobre se manda a otros países, en otros países se hacen las cañerías o las tuberías de cobre, y Chile va y compra las tuberías de cobre después, ¿ya? La alga, vienen los japoneses, los países asiáticos, toman la alga, se la llevan, fabrican bolsas y nosotros compramos las bolsas. Entonces, en una sociedad moderna, Chile debería ser capaz de responder a esa problemática generando sus propios recursos, pero también generando su propio conocimiento de cómo utilizar estos recursos para de mejor manera generar o producir cierto desarrollo en el país, que va de la mano con la ciencia, con el desarrollo científico, ¿sí? Una persona que está alfabetizada científicamente también tiene habilidades, por ejemplo, de preguntar, encontrar o determinar respuestas a preguntas que derivan de la curiosidad o la experiencia que tienen todos los días, ¿ya? También son capaces de describir y predecir fenómenos naturales y también comprender noticias relacionadas con ciencia que pueden encontrar en la prensa, en Facebook, en Instagram, en TikTok. No sé si TikTok puede, no, parece que en TikTok no se puede, sino que eso es para hacer videos solamente. Mis estudiantes me actualizan en eso a mí, ¿sí? Ahora, una persona alfabetizada científicamente también tiene la habilidad de identificar temas científicos. ¿Cuándo se está hablando de ciencia? El COVID es un tema científico, ¿ya? Y básicamente todo alrededor nuestro tiene un tema científico, desde cómo se hacen los nuggets, desde cuánto azúcar tiene la Coca-Cola,
cuánta cafeína tiene un té, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso también, una persona alfabetizada científicamente también le permite a ella evaluar, y estamos hablando de habilidades, evaluar la calidad de la información científica sobre la base de su origen y los métodos utilizados para generarla. Esto quiere decir como, ok, se me presenta una noticia científica ahí con base científica falsa en Facebook, entonces el estudiante tiene que ser capaz de evaluarla, como de, ok, a ver, wait, pero esto será tan cierto, esto es así, ¿cuánta evidencia se proporciona la noticia para yo saber que esto es cierto o no? ¿Ya? Y por lo tanto plantear argumentos y evaluar argumentos basados en la evidencia. ¿Ya? ¿Qué es alfabetización científica versus alfabetización en ciencia? Y esto es interesante, porque alfabetización en ciencia se centra en lo ortodoxo de las ciencias naturales, que es básicamente aprender el contenido. ¿Ya? Se enfoca en productos y procesos de la ciencia misma. Eso es alfabetización en ciencia. La alfabetización científica, en cambio, apunta a adquirir un componente científico, pero centrado en situaciones relacionadas con la ciencia y donde la ciencia tiene un papel importante. La alfabetización científica es para todos. Cada uno de nosotros, cada uno como ciudadano, debería saber evaluar debería saber evaluar noticias en base a evidencia y el conocimiento científico que uno posee. La alfabetización en ciencia es como un poco más directa en relación a las personas que estudian ciencia en sí. ¿Ya? Lo que quiero decir es que la alfabetización científica tiene que ser y es para todos, o debe ser para todos. Por lo menos así lo establecen los planes y programas que tiene el Mineduc. ¿Sí? Y aquí voy. Resulta que el concepto de alfabetización científica está en todas las bases curriculares del currículum chileno, incluyendo educación parvularia, primero a sexto, séptimo a segundo medio, las nuevas bases para la ciudadanía y las orientaciones pedagógicas para el aula multigrado. Es decir, la alfabetización científica es el foco principal de por qué debemos enseñar ciencia nosotros como docentes y por qué nuestros estudiantes deben aprender ciencia, no solo el contenido, sino que también desarrollar habilidades y actitudes que a ellos les permitan responder a problemáticas que se dan en su entorno y en la sociedad. ¿Sí? Pero en tiempos de pandemia, ¿quién alfabetiza a quién? Pues el profe. Sí. Se nos da esa responsabilidad. Lamentablemente, colega. Pero imagínese que usted es la única persona capaz de ayudar a sus estudiantes a alfabetizarse científicamente. No hay otra. Usted va a hablar con los apoderados, sabe que necesita, señor apoderado, necesita que usted alfabetice científicamente a su estudiante, a su hijo. Y así. Como, ¿de qué me está hablando el profe? ¿Qué tengo que hacer qué? ¿Sí? Y de hecho, si usted alfabetiza a su estudiante, a su educando, puede ser la única posibilidad que usted tiene de traspasar el que el estudiante esté alfabetizado científicamente, pueda pasarla a su familia y a sus hermanos menores para que estos puedan tomar decisiones informadas basadas en evidencia científica y enseñar a otros a usar esta información. ¿Sí? Entonces el cambio empieza por nosotros. Yo sé que el componente de alfabetización científica está en los currículos nacionales, sin embargo, no está explícito. Y ese es un problema, porque cuando a nosotros como colegas, y también me culpo a mí mismo, me digo yo mismo, claro, tiene que enseñar biología en primero medio. Y yo me voy directo así, pero a los contenidos. Y me salto toda la introducción que hay, el enfoque que tienen, las competencias que se esperan al final del cuarto año medio, etc. O sea, yo me voy directo al contenido. ¿Sí? Y esto es una cosa sistémica, o sea, no estoy culpando al docente, sino que tiene que ver con que se nos sobrecarga tanto a nivel curricular con contenido o con objetivo, que nos cuesta tomar decisiones en cuanto a cómo enseño esto y cómo enseño esto otro. O sea, tenemos que ser sinceros, honestos y claros. ¿Ya? El currículum, como estaba hasta ahora, estaba sobrepoblado o está sobrepoblado de objetivos. Y los programas dicen programas mínimos obligatorios, mínimos, o sea, es como lo mínimo que yo debo enseñar. Pero ¿cómo puedo enseñar eso mínimo si yo soy un docente que estoy contratado 44 horas y tengo 44 horas en aula principalmente y no me dan espacio para yo planificar? Porque también se ha romantizado, y vuelvo al tema de la romantización, de la pedagogía o la pega jodida, como decían mis profes, de que el profe tiene que planificar en la escuela, en la casa, ¿cierto? Que se lleva la pega a la casa, que tiene que corregir las pruebas
y ahí está el profe después de clase, o sea, en su casa, después que toma la oncecita ahí, está dándole, revisando las pruebas, revisando cómo va a, a planificar, si es que puede planificar la clase de mañana, porque nos cuesta incluso evaluar en cierta manera el hecho de, yo sé que el profe lo hace y yo lo hacía en la micro cuando me devolví a mi casa, como de, ¿habrán aprendido mis estudiantes? Parece que debería reforzar esto en la próxima clase. Mientras el señor de al lado venía de su trabajo en construcción ahí, cabeceando en mi hombro casi, pero ya claro, pero es que no tenemos tiempo y esos procesos deberían darse en la escuela. Por eso cuando yo le hablo de que la escuela debería ser un lugar, o a nivel ministerial, el ministerio debería dar o proporcionar estas instancias en las cuales nosotros podamos como docentes reflexionar sobre nuestra práctica, pero en el contexto de la escuela, ¿sí? Cuando yo trabajé en Francia, y les voy a contar esto para que le tengan envidia a los colegas franceses, el colega tenía 40 horas de clase y de esas solamente por ley podía enseñar 28 en aula, por ley, no se podía pasar. Y el resto tenía que ir a la escuela, pero a planificar, corregir pruebas, reunión con apoderados, etc. Y los cursos eran de 23 máximo. Una profe una vez le pusieron un estudiante extra y ya decía como, mon Dieu, no sé qué hacer, me pusieron uno de más. Sabemos que esa es nuestra realidad y nos falta bastante para llegar ahí. Eso solo para que envidien al colega y francés. ¿Sí? Entonces tenemos una gran responsabilidad, colegas. No se nos ha capacitado en online, en aprendizaje online, que es distinto al aprendizaje presencial. Entonces tenemos que de cierta manera tratar de ayudar a nuestros estudiantes. Yo sé que la vocación nos lleva a hacer cosas más allá de lo que se nos pide, pero si no tenemos las condiciones, tenemos que exigirlas también. ¿Sí? Si yo voy a la discusión de lo que es la ciencia, ¿qué entendemos por ciencia? Y básicamente la ciencia es un cuerpo de conocimientos, ¿ya? El conocimiento puro, neto ahí. Y también son procesos y son métodos, por ejemplo, que se realizan a través de investigación científica. Cuando hablo de métodos, no estoy hablando de solo un método científico, sino que hay distintas formas de hacer ciencia, ¿sí? Está la forma observacional, está la forma experimental y luego está la investigación correlacional. Hay ciencias que no pueden hacer experimentos, ¿ya? La astronomía, por ejemplo, usted no puede llegar y agarrar un planeta, moverlo al otro y ver, no sé, cómo afecta a este otro. No se puede. Entonces son estudios observacionales. En mi evolución, el estudio de la evolución también es observacional. La mayoría de los estudios en biología son observacionales. Yo no puedo tomar variables o yo no puedo, sí, a no ser que yo cree modelos representando la realidad, ¿ya? Yo hago experimentos cuando se me permite en disciplinas como la física, química, geología, etc. Y de esa manera yo me doy cuenta que no existe solo un método. Nosotros tenemos, y nuestro currículum dice que existe solamente un método científico, lo que no es cierto. ¿Sí? Ahora, el último componente importante tiene que ver con la naturaleza de la ciencia y tiene que ver con las características que tiene el conocimiento científico. ¿Sí? Estos tres componentes conforman lo que es la ciencia en sí. Un cuerpo de conocimiento, procesos o métodos con los cuales se hace ciencia, y la naturaleza de la ciencia en sí, que son las características del conocimiento científico. Cuando nosotros hablamos de indagación científica, nosotros estamos hablando de diversas formas o métodos, como yo ya lo explicaba, que usan los científicos para estudiar el mundo natural, ¿sí? Y proponen explicaciones basadas en la evidencia derivada de su trabajo. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer con los estudiantes en el aula, ¿ya? O eso es lo que deberíamos nosotros tratar de hacer con nuestros estudiantes en el aula. A nivel escolar se define como actividades donde los estudiantes desarrollan conocimiento y comprensión de ideas científicas, así como también una comprensión de cómo los científicos estudian el mundo natural. ¿Cómo se define la indagación científica en nuestro currículum? Como una estrategia de enseñanza, algo que el profe tiene que saber, un producto de la enseñanza relacionado con el hacer, es decir, el estudiante tiene que ser capaz de desarrollar habilidades científicas como observar, como predecir, como inferir, y también como un conocimiento, es decir, que los estudiantes deben saber lo que es la indagación, ¿ya? La indagación no es solamente hacer cosas, es saber, por ejemplo, de que no existe solamente una forma de hacer ciencia, que las conclusiones se generan, se derivan, por ejemplo, del conocimiento previo que yo tengo y de la observación del fenómeno, que incluso si
investigador se hace una misma pregunta, sigue un mismo procedimiento para responder a la pregunta. Si varios investigadores se hacen una pregunta, siguen distintos procedimientos para responder a la pregunta, no necesariamente van a llegar a la misma conclusión, porque los investigadores tienen distintos backgrounds o tienen distintas experiencias previas, y eso influye al hacer ciencia. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido, colega? ¿Estamos bien? No, vas bien. Yo, sí. ¿Estamos claros? Vayan anotando sus preguntas porque... Ahí ya vas mencionando, sí, para que la hagamos. Perfecto. Súper. Miren, estas son las características de la indagación científica, es decir, básicamente lo que el estudiante debería saber. Como yo les mencioné, que todas las investigaciones científicas comienzan con una pregunta, no necesariamente ponen a prueba una hipótesis. No hay un único método científico, ¿ya? Los procedimientos de investigación son guiados con la pregunta, ¿ya? Todos los científicos realizando los mismos procedimientos pueden tener distintos resultados, ¿ya? O distintas conclusiones. Los procedimientos influyen en los resultados, las conclusiones obtenidas deben ser consistentes con los datos recolectados, y los datos científicos no son lo mismo que evidencia científica. Y por último, que las explicaciones se desarrollan con una combinación de datos recogidos y lo que se sabe, ¿ya? Todas estas características uno debería hacerlas explícitas con los estudiantes cuando ellos hacen investigación. Cuando nosotros hacemos experimentos en el aula, lo que tendemos a hacer generalmente es una replicación de un experimento. Y lo que nos pasa, colegas, es que al final, si el estudiante no llega a la conclusión que nosotros esperamos, le decimos que está malo, pero no es así, ¿sí? El estudiante necesariamente tiene que ser capaz de generar una pregunta de investigación, o yo como docente se la puedo dar. Tiene que generar procedimientos para responder esa pregunta, o yo como docente se la puedo dar. Pero el estudiante tiene que ser capaz de generar sus propias conclusiones en base a la pregunta y los procedimientos que utilizó, ¿ya? Y estas conclusiones, como dice el número 6 y el 8, deben ser consistentes con los datos recolectados. Si yo estoy investigando sobre naranja, no voy a generar una conclusión en base a manzana, ¿ya? Y tiene que ser coincidente con lo que yo ya sé, con los datos que yo recogí y con lo que yo ya sé. Entonces, esto es lo que a nosotros nos cuesta o no hemos enseñado en la escuela con los estudiantes. O sea, el error aquí, hay que enseñarle a los estudiantes aquí que el error no es malo. Si los estudiantes generaron unas conclusiones distintas a las que yo como docente esperaba, tiene que haber una explicación lógica, argumentada de los estudiantes de por qué esta conclusión es así y no que esté malo. Entonces, tenemos que perderle el miedo un poco a decir a que el error es malo en los estudiantes. Entonces tenemos que, y también tenemos que perderle también el miedo a decir como docente de que no sé algo, ¿ya? No, aquí el docente ya no es el que lo sabe todo, ¿ya? Los estudiantes tienen mayor cantidad de acceso a información que nosotros como docentes. A mí me salen estudiantes que, no sé, un tiempo atrás, por ejemplo, yo sabía que habían 3 estados de la materia y de repente un estudiante de séptimo básico en Santiago me apareció con un cuarto. Y yo como, pero si a mí me enseñaron en la universidad que habían 3, y él me sale con el cuarto. Claro, el plasma, que era lógico que estaba, pero a mí no me lo habían enseñado como docente. Entonces, y esto tiene que ver con el hecho de que yo como profesor me tengo que actualizar continuamente y tengo que estar abierto también al nuevo conocimiento que se está generando. Y también reconocer que el estudiante puede estar en lo correcto y reconocer de que yo no sé algo, como, está bien, sí, puede que no lo sepa, sin embargo, déjame averiguarlo, o si quieres lo averiguamos juntos y mañana te doy una respuesta, ¿ya? Aquí el profesor ya bajó de un nivel alto en el cual era prácticamente visto por el estudiante como, entre comillas, como un dios que no comía o no hacía nada, ¿sí? Y yo me encontraba con los estudiantes, yo me imagino que a ustedes les pasa todavía, que si van, no sé, a la feria y se encuentra con un estudiante, el estudiante lo queda mirando ahí como de, oh, el profe compra cosas. El profe va a la feria, va al supermercado. El profe está vivo. ¿Sí? Porque el profesor es ser humano, entonces el estudiante generalmente tiende a individualizarlo como alguien en cierta manera superior. ¿Sí? Bien, y cuando hablamos nosotros de naturaleza de la ciencia, se refiere a qué el estudiante debería saber con respecto al conocimiento científico.
Y esto es importante con respecto a la noticia falsa. Por ejemplo, que el conocimiento científico es provisional, que cambia. Cambia con el tiempo, cambia en base a los nuevos avances científicos, cambia en base a que se adhiere o se adquiere nuevo conocimiento, lo que hace cambiar nuevamente todo. Pero el conocimiento científico se actualiza, no es que desaparece, es provisional, sujeto a cambio. El conocimiento científico también es creativo, ¿ya? Y se desarrolla a través de la creatividad y la imaginación del científico, ¿ya? Es que hay una investigación muy interesante, por ejemplo, de científicos chilenos. En el mundo, ustedes saben que se entregan los premios Nobel, pero también se entregan los premios anti-Nobel. Los premios anti-Nobel son premios que se entregan a científicos serios que hacen investigación, pero que en cierta manera es investigación que es creativa e innovadora y que responde a otro tipo de preguntas. Hace un tiempo, el científico de la Universidad de Chile, hace unos 2 o 3 años atrás, hicieron una investigación con respecto a fósiles y propusieron cómo caminaban los dinosaurios, porque como ustedes saben, nadie ha visto un dinosaurio y nadie sabe cómo caminaban. Entonces, esas son inferencias en base a evidencia de los huesos de los dinosaurios. Entonces, estos científicos chilenos propusieron un modelo y ganaron un premio anti-Nobel. ¿Y cómo lo hicieron? Usaron imaginación y creatividad. Se postula que las aves son descendientes de los dinosaurios. Entonces, lo que hicieron fue agarrar y hicieron una colita de cartón, un modelo de cola de cartón, así como de dinosaurio, y se la amarraron a una gallina. Y ahí vieron cómo la gallina caminaba y se dieron, y en cierta manera postularon una forma, infirieron, dieron a conocer su punto de vista de manera creativa e imaginativa con respecto a cómo caminaban las gallinas o cómo caminaban los dinosaurios, en base a ese modelo que ellos crearon, en base a gallinas descendientes de dinosaurios. Genial. Así es el conocimiento científico. Creativo e inferencial también. Como el tercer punto, en base a observación e inferencia. ¿Sí? Cuando yo observo o cómo yo observo, yo utilizo todos mis sentidos, no solamente la vista. ¿Ya? Y hago inferencia, y que una inferencia es básicamente... ¿qué es una inferencia? ¿Alguien sabe lo que es una inferencia? Una inferencia es distinta a una predicción. Una inferencia es una explicación en base a la que yo observo, pero uso mi conocimiento previo o el conocimiento que yo tengo para establecer esa inferencia. ¿Sí? El conocimiento subjetivo depende del investigador. No sé cuántos somos en la sala ahora, pero así como si yo les muestro una manzana, cada uno va a tener distintas ideas sobre lo que la manzana es. ¿Ya? Es subjetivo, depende del observador. ¿Ya? Un profe de biología va a verlo como un producto biológico, el de química lo verá a través de productos químicos, el de física lo relacionará, por ejemplo, con Newton y la fuerza, etc. Pues hay distintos puntos de vista. Otra cosa importante es que las teorías y las leyes tienen distintas funciones y relaciones. Una teoría es distinta a una ley. Una teoría no se transforma en una ley y una ley se transforma en teoría. Son distintos tipos de conocimiento. ¿Ya? Que el conocimiento está social y culturalmente inmerso también es otra característica. El conocimiento se desarrolla en una sociedad y en base a una cultura específica. ¿Ya? En la antigüedad, cuando la gente empezaba a hacer investigaciones científicas y era perseguida por la iglesia, por ejemplo, ya ahí claramente hablamos de que había un componente social y cultural que demarcaba la investigación científica. ¿Ya? En algunos países, en China, por ejemplo, en otros países están los códigos éticos. En China, por ejemplo, se hace investigación en relación a embriones humanos y se modifican estos embriones en donde para ellos no hay problema ético en relación a eso, pero en otros países sí hay problema ético, no se puede hacer investigación y andar manipulando embriones humanos. Ah, pero sí podemos manipular a embriones de oveja y de otros animalitos, sí. ¿Sí? Entonces tiene que ver con la cultura. ¿Sí? Y lo otro es que está empírico. El conocimiento empírico se supone que está basado en algo, en observaciones. No es que a alguien se le ocurra de repente decir como, ok, esto es porque sí, porque a mí se me ocurrió, sino que tiene que haber evidencia, tiene que haber prueba de que es así, que el conocimiento se basa en algo, no está ahí en el aire. ¿Ya? Eso es lo que yo expliqué recién, así que nos vamos a saltar esta parte. Ahora, cuando nosotros hablamos del foco de un currículum basado en indagación,
es necesariamente, se enfatiza el aprendizaje de conceptos, como yo lo mencionaba, se enfatiza el aprendizaje a través de la indagación científica, hacer, saber, que el profe utilice la indagación científica como una estrategia de enseñanza. No siempre, esto no se trata de que, ya profe, usted sabe indagación científica, vaya y hágame todas las clases con indagación. No, hay clases que no se pueden hacer con indagación científica. Usted como docente tiene que escoger aquellas las cuales pueda más fácilmente y le sea más fácil para usted hacer indagación. Yo, no por ejemplo, no le voy a pedir, profe, hágame una planificación de indagación científica en base a la teoría celular. ¿Cómo voy a hacer eso en base a la teoría celular? No puedo, simplemente. A no ser que haga algo bibliográfico, pero no tengo algo tangible que mis estudiantes puedan utilizar, por ejemplo, en comparación con química y las propiedades del agua, por ejemplo, los estados del agua, o en física en relación a la fuerza. ¿Sí? Un énfasis en el aprendizaje de la naturaleza de la ciencia, que el estudiante sea capaz de reconocer que el conocimiento científico es empírico, que es sujeto a cambio, que está basado en observaciones, y también un énfasis fuerte en el cuestionamiento, ¿ya? Cuestionamiento de nivel superior, o critical thinking, como le llamamos acá. Y basado en problemas. Yo sé que han escuchado hablar del basado en problemas, ¿cierto? Han escuchado hablar del aprendizaje basado en proyectos, también, ¿sí? Perfecto. Y obviamente el uso de la tecnología como herramienta de aprendizaje. Que no se preocupen, no los voy a interrogar con respecto a basado en problemas y en proyectos, así que estén tranquilos. Pero ¿cómo enseño naturaleza de la ciencia e indagación científica en el contexto actual? Yo como docente encerrado en mi casa, preocupado de mi estudiante y además preocupado de mi estudiante, o sea, de mi hijo y de mi otro hijo, que puede ser el marido, que también a veces actúa como hijo, en algunos casos, no sé. ¿Y cómo lo hago? Porque estoy a distancia y la UTP me presiona y el director me manda email y estoy trabajando mucho más de lo que trabajaba antes, ¿cierto? Varias variables. A través de fake news puede ser una opción y a través de los problemas sociocientíficos puede ser otra. A ver, ¿pero qué es una fake news? ¿Qué es una noticia falsa? Básicamente una noticia falsa es un término que se ha utilizado recientemente para describir distintos tipos de noticias que aparecen en cualquier parte. Y según la mayoría de los expertos en medios, porque esto nace en los medios, en la literatura, en la prensa, una noticia falsa es una noticia que intencionalmente contiene información falsa o inexacta, que no necesariamente todo es falso, sino que puede ser algo que está ahí, en medio, que puede ser inexacto. Y esto corresponde muchas veces a artículos que uno encuentra en Facebook o Twitter, que hacen afirmaciones que no están respaldadas con evidencia científica. Y que al común de la gente que no está alfabetizada científicamente, la va a adquirir o se la va a comer, por decirlo de alguna manera, y la va a creer, que eso es lo peligroso. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo tengo, valga la redundancia, algunos ejemplos de noticias falsas que son bastante interesantes y se las quiero mencionar. En Estados Unidos, cerca del 30% de los gringos cree que el coronavirus es una teoría que no es verdad, que no es cierta, así de simple. Aunque se estén muriendo todos acá, pero para ellos no es cierta, es una cosa que tiene que ver con algo creado por el gobierno para controlar a la población, ¿ya? Yo me imagino que han tenido estudiantes, tienen estudiantes o en la misma familia que les preguntan como, oye, ¿tú crees que en realidad esto puede ser algo que los gobiernos están creando o crearon y lo están utilizando para controlarnos de alguna manera? Yo creo que sí. Aquí me pasa, a mí me pasa. Yo gracias a Facebook tengo contacto todavía con mis compañeros de básica. Entonces, una me escribió el otro día diciéndome, yo la verdad es que no creo que el coronavirus sea real. Yo creo que es falso. Hasta que se me enfermó alguien de la familia. Así que, pero miren, hay 6 preguntas para sí mismo que podemos utilizar para evaluar noticias sobre ciencia y salud en medios. ¿Ya? Por ejemplo, uno, ¿dónde se publica la historia? ¿Ya? En Facebook hay muchas páginas, así que son, a ver, hay una muy famosa que se llama, a ver, ¿cómo se llama? Que es bastante común que... en Estados Unidos hay una que se llama La Cebolla, de Onion. ¿Ya? Creo que
Gamba se llama, creo, en Chile una, que publica noticias, algo así, que no son reales, ¿ya? Número 2, o sea, si yo entre la página web que se llama La Cebolla y CNN o The New York Times o por último el Mercurio, por último. O sea, tengo que tener un criterio para evaluar en realidad de dónde estoy leyendo, ¿ya? El titular hace una afirmación muy sorprendente o no, ¿ya? A veces los titulares se manipulan de esa manera, ¿cierto? Ya, vamos a ponerle un titular sorprendente, bonito y para atraer a la gente, atraer a la masa colectiva para que la lea. Número 3, ¿cuál es la fuente original? ¿Será esto cierto? ¿Cuál es la evidencia científica? ¿Quién realizó la investigación? ¿Quién o qué estudiaron los científicos, en realidad, que están haciendo para hacer estas aseveraciones? ¿O qué evidencia o información falta en la nota? ¿Ya? Son 6 preguntas bastante simples que yo me puedo hacer en frente a una noticia falsa. 1. ¿Dónde se publica la historia? Algunos sitios web publican artículos cuya precisión no se verifica, que es lo que yo les acabo de mencionar. Ya otros son un poco más científicos, organizaciones científicas, paper, nosotros le llamamos acá artículos científicos, agencias de noticias legitimadas o sitios gubernamentales. ¿Ya? O sea, uno debería confiar en los sitios de gobierno, supuestamente debería confiar. El titular hace una afirmación muy sorprendente. Los titulares a veces son exagerados, como yo lo mencionaba. Entonces hay que leer la historia cuidadosamente para ver si el autor presenta evidencia científica para respaldar el titular. Si no la presenta, yo empezaría a cuestionarme si el artículo es distinto al otro, ¿ya? O si me presenta información que no es fiable. ¿Cuál es la fuente de origen? Cuando los científicos publican algo, lo hacen y presentan los métodos que utilizaron. Indagación científica, como yo les mencioné. Y obviamente presentan los resultados. Pero estos resultados son contrastados con otros. O sea, cuando uno publica un artículo, uno escribe algo y lo envía y esto va a algo que se llama peer review. Entonces va a otros 5 que saben del tema y estos van a evaluar el artículo para ver si en realidad, sí, tiene razón, esto aporta a la literatura científica, así que lo vamos a dejar que publique. O lo manda con correcciones, así como muchas correcciones porque tienen que estar seguros en realidad si la información es confiable o no, ¿ya? No es algo que sea al azar, no es que usted publique algo bonito y ya, se lo publica. No es así. A veces pasan 2, 3 años en un proceso de revisión. Algo interesante que pasó con el coronavirus es que artículos por la urgencia fueron revisados en un tiempo máximo de 2 o 3 meses y se publicaron, ¿ya? Es decir, los científicos igual pueden hacer este esfuerzo de hacerlo rapidito, no es que estén ahí 1 o 2 años ahí con el paper ahí esperando, ¿ya? ¿Quién realizó la investigación? A veces las personas que realizan los estudios científicos pueden tener un sesgo, entonces cuando se mandan a estos otros científicos para eliminar ese sesgo, para que la investigación sea más generalizable, por decirlo de alguna manera. Y hablamos de sesgo porque a veces hay algunas organizaciones o compañías que pagan por hacer investigación. Las empresas cosméticas, por ejemplo, las empresas farmacéuticas, ellos pagan a universidades para que se hagan investigación con respecto a fármacos. Si estos fármacos no funcionan, simplemente no publican la investigación o tratan de maquillar en cierta manera los datos para que se publique. Y esta cosa del sesgo tiene que ver mucho con el informe relacionado con los movimientos antivacunas, en donde solamente un artículo bastó que se publicara en una revista de prestigio para que surgiera el movimiento antivacuna y ustedes ya saben lo que pasó. Ahora este artículo finalmente fue retractado, fue rechazado, pero el daño está hecho, el movimiento antivacuna está ahí y hay gente que no está vacunando a su hijo. Y hay gente que está muriendo y brotes de enfermedades que estaban erradicadas están surgiendo. Ahora la pregunta sería, si surge una vacuna contra el coronavirus, ¿qué harán estos movimientos antivacunas? ¿Van a, en realidad, aceptar esta vacuna o van a seguir con su posición antivacuna? Entonces eso también genera otra discusión. ¿Ya? Generalmente los científicos estudian en animales por esta cosa ética, para no involucrar a los seres humanos directamente. Entonces, también hay un problema ahí relacionado con si esta información ayuda en cierta manera o es traspasable o transmitible a
al ser humano, de cierta manera, sí es aplicable. Entonces, se necesita también hacer estudios de estas vacunas, por ejemplo, en humanos, estudios pequeños de impacto. Y eso involucra que yo tengo que tener una muestra también, ya considerable, para que este estudio sea, para que yo pueda decir si, en cierta manera, sí, la vacuna puede servir a otras poblaciones o a la población, ¿ya? Hay un estudio que alguien está haciendo algo con el plasma de las personas que han tenido coronavirus ahora. Y ese es un ejemplo de que se están contactando a las personas que ya han tenido coronavirus, que han pasado por este proceso, están extrayendo el plasma para poder aislar, en cierta manera, anticuerpos. Pero como yo les digo, el coronavirus es un virus, entonces los virus en general no hay vacuna, o sea, en cierta manera, entonces uno siempre está ahí trabajando de cierta manera a lo que venga, o sea, puede ser que la cepa cambie. Hay mutaciones ya del coronavirus, hay como 3 o 4 cepas, y estas van cambiando de acuerdo a condiciones ambientales, de acuerdo a las características que presentan las personas y otro sinnúmero de razones. ¿Sí? ¿Qué información o evidencia falta? Básicamente esto es importante para que nosotros podamos determinar si el estudio tiene toda la información necesaria para que yo pueda decir sí. Para el estudio que dice, por ejemplo, que tomar cloro, una dilución de cloro me cura del coronavirus, yo tengo que saber en realidad si este estudio se realizó en otras personas y cómo le afectó. Entonces esta información es relevante. Entonces yo me pregunto si los científicos recolectaron todos los datos relevantes para apoyar la conclusión o no. Eso tiene que estar ahí, en la información. ¿Ya? Esfuerzos se han hecho para evaluar las informaciones falsas. Por ejemplo, y esfuerzo en Chile. Hay una asociación que se llama la Asociación de Escépticos. Los escépticos son los que no creen en nada, sino que solo lo que estén basados en evidencia científica. Y a mí me llamó mucho la atención porque ellos tienen este cubito, o sea, no es un cubito, es ¿cómo se llama? Un poliedro, que uno puede utilizar con los estudiantes para evaluar noticias científicas. ¿Ya? Yo lo tengo aquí. Así si lo pueden ver. Este poliedro puede ayudarle a ustedes, a esos estudiantes, como de, mire, antes que ustedes compartan una investigación que parece falsa, use el poliedro y evalúe si en realidad esta información es falsa. Si no es falsa, no la comparta. Si es buena, compártala. ¿Ya? Entonces, esfuerzos se han hecho a nivel local y eso es bien interesante porque hay muchos escépticos en cuanto a la información, pero también hay mucha persona que cree toda la información así, sin siquiera contrastarla. ¿Ya? Este es el modelo. Yo se los voy a enviar para que lo tengan y lo puedan observar. Porque tienen que evaluarlo también. No es una cosa de que el profe dijo, úsenlo. No, evalúenlo si se adecua a su contexto. ¿Ya? Y yo tengo aquí algunos ejemplos de noticias falsas que quiero que observen y están con el link. Así que ustedes pueden discutirlo con su estudiante en algún momento. A ver, por ejemplo, esta noticia falsa apareció el 17 de marzo. Dicen, captan delfines en canales de Venecia, la cuarentena ha limpiado el agua. Yo cuando leí esta noticia, yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo me emocioné porque dije, oh, la vida está volviendo a los canales de Venecia. No sé si han ido a Venecia, pero como habían... O sea, si está enamorado, vaya a Venecia con su pareja, de la mano, la góndola y todo. Pero si no, la soltera usted va a encontrar crítica. Yo fui soltero y el agua estaba turbia, la ciudad olía mal, habían ratones por todas partes. Ya. No le encontré nada bonito. Y cuando vi esta noticia dije, oh, delfines en Venecia, qué bonito, los animales y los peces volvieron. Perfecto. Y de repente yo digo, a ver, esperemos un momento. ¿Será verdad esta noticia? Y yo me fui a buscar un mapa. Y ahí está mi mapa. Y ahí está Venecia. Entonces yo después viendo el mapa y viendo la noticia, contrastando, como, pero ¿y cómo los delfines pasaron ahí? Si está todo eso ahí. O sea, yo no creo que en realidad los delfines hayan, en base a la evidencia que estoy mostrando de un mapa, no entiendo cómo los delfines pasaron ahí. Y después apareció esta noticia.
No, los delfines no han llegado a Venecia por un descenso de la contaminación. El video es mentira. Entonces, este es un ejemplo claro con respecto a la información que nosotros manejamos o que podemos encontrar en Internet. La información está ahí, pero ¿cómo yo determino, cómo mis estudiantes determinan, cómo mi familia determina si esta información es verídica o no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo alfabetizo científicamente? Colega, usted es la clave. Ahora, los cierres por el coronavirus están reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. La historia muestra que volverá a resurgir. Esta es una noticia de Los Angeles Times, Link, y esta es una noticia que puede ser trabajada en distintos niveles del currículum escolar. Yo ahí a la izquierda les puse un ejemplo, en educación parvularia, por ejemplo, en el área de ciencia de la Tierra y del Universo. Educación parvularia, manifestar interés y asombro al ampliar información sobre cambios que ocurren en el entorno natural de las personas, animales, plantas, lugares, cuerpos celestes. Cuarto básico, proponer medidas de prevención y seguridad ante riesgos de naturaleza en la escuela. Sexto básico, séptimo, el módulo semestral de ambiente y sostenibilidad de las nuevas bases curriculares, de las bases de ciencia para la ciudadanía, relacionada con el cambio climático. Entonces uno puede encontrar la conexión cuando tiene la noticia falsa. Y se agarra de eso y dice, ok, voy a utilizar esto, y la jefa de UTV me está presionando para que yo planifique, así que le voy a poner ahí, noticia falsa del día, voy a con estos objetivos de aprendizaje, y pum, ahí ya tengo una actividad que yo puedo realizar, ¿sí? Y a distancia, no necesito que mis estudiantes estén ahí conmigo alrededor, sino que yo les envío esto y lo pueden hacer, ¿ya? Otra noticia, llevar mascarilla por la calle no protege frente al coronavirus. Esta noticia es de marzo, creo, por ahí. Y claro, o sea, yo leo esto y me saco la mascarilla y me voy a comprar al supermercado, me voy a cualquier parte, me voy a los parques y ya. Si yo no estoy alfabetizado científicamente. ¿Cierto? Presidente Piñera, uso de mascarilla es solo para personas enfermas y quienes están en contacto. ¿Ya? Eso es una noticia local. ¿Sí? Y después, ¡pum! Chile ordena uso obligatorio de mascarilla en medio de transporte. ¿Ya? El conocimiento científico es tentativo, es provisional, sujeto a cambio. ¿Sí? A la izquierda, la opinión de la mascarilla no es necesaria, a la derecha es necesaria. Eso los estudiantes tienen que saberlo. Cuando ellos se preguntan, ¿pero cómo? Si dijeron que era necesario y ahora es necesario. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, eso es cuestionamiento de alto nivel. ¿Por qué ocurre esto? ¿Dónde está la evidencia? Voy y la leo. ¿Sí? Y yo voy y lo enlazo con biología, contenido primero básico, identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos, ya proponiendo medidas para protegerlos y para prevenir situaciones de riesgo. Me voy a séptimo básico, donde hablamos de las características de los virus. Me voy a octavo básico, donde se me pide explicar por medio de la experimentación mecanismos de intercambio de partículas entre las células, animales y plantas. Módulo semestral bienestar y salud, sobre agentes infecciosos a nivel nacional y mundial. Ahí la tengo, pum, el coronavirus. Y aquí hay una simulación que está bien bonita, es bien chiquitita, y que está en YouTube, y que ustedes pueden utilizar. A ver si esto se me abre. No, no se me abre. Sí, ábrete. Ok, no se me reproduce. Pero va a estar en el PowerPoint, así que ustedes las pueden reproducir después. ¿Ya? Es básicamente muestra cómo el sujeto de la derecha estornuda o tose, y todas esas partículas son su saliva, que van viajando, y el patrón de distribución. Cuando yo enseñaba sentido en quinto básico, me acuerdo que hice una actividad similar. No estornudé ni tampoco hice nada así como de los estudiantes, sino que lo hice con un spray, lo hice con un desodorante ambiental. Recordemos que cada profe tiene su desodorante ambiental en la escuela, porque los chiquillos van a educación física, no se bañan, ustedes saben. Entonces agarré mi spray de una esquina y le hice el... Y les pedí que fueran levantando la mano en la medida que vayan sintiendo el aroma del spray, del desodorante ambiental. Entonces ahí fueron viendo que había un patrón y después lo dibujaron, de cómo se desplazaban las partículas al interior de la sala de clase. ¿Ya?
Una actividad bien sencilla, así que no estornuden ni tosan delante de los estudiantes, sino que usen un spray, ¿ya? Aquí hay otra noticia falsa que apareció, dice, ¿puede el dióxido de cloro eliminar el COVID-19? Y esta se relaciona con el doctor Soto, que tiempo atrás dijo que esta sustancia química, el MMS, podía curar el cáncer, y lo dijo en Canal 13, así, en televisión abierta. Dijo, si usted toma este mineral, lo diluye y se lo toma, se le cura el cáncer, ¿ya? Pero no hay evidencia que esto lo demuestre. Y cuando una persona, que un médico, o sea, si yo voy al médico y el médico me dice, tómese este remedio de jarabe cada 6 horas, yo voy y me tomo el jarabe cada 6 horas. Pero si hay un médico en la tele que me dice esto, yo lo voy a creer, porque es un médico. Entonces, ¿cómo lo voy a cuestionar? Entonces, también tiene que ver cómo yo cuestiono la información, en realidad si me va a hacer daño o no, o sea, en qué está basada esta información. Y esto es súper peligroso, porque si yo tengo cáncer, si yo tengo un familiar que tiene cáncer, y ustedes, me imagino, han tenido algún familiar, alguna familia con cáncer, van a hacer cualquier cosa por curarse. Desde tomar hierbita, desde el veneno de alacrán, etc. Van a intentar cualquier cosa. Entonces, tiene que ver esto con la responsabilidad de cómo las noticias se transmiten o se traspasan. ¿Ya? Aquí este señor, que un médico, dijo que el MMS podía curar del coronavirus. Sin embargo, después apareció la noticia que el dióxido de cloro, el peligroso químico que se promociona como cura para el COVID-19 y sobre el que se han abierto los expertos, no es bueno para curar el coronavirus, sino que es peligroso para el cuerpo. ¿Ya? Y esto yo lo relaciono con química, ahí estoy en octavo, primero, segundo medio, y el nuevo módulo de seguridad y prevención y autocuidado, en donde se dice que investigar sustancias químicas de uso cotidiano en el hogar y en el trabajo, como medicamentos, detergentes, plaguicidas y otros. ¿Ya? Octavo, uso de la tabla periódica, ahí yo tengo cloro, dióxido de cloro, compuestos, elementos, tabla periódica, un sinnúmero de cosas que yo puedo utilizar. ¿Sí?